Fe no fingida. La fe no fingida, y va a leer usted en 2 de Timoteo 1, del 3 al 5. Si no puede leer, le doy chance porque aquí está, aquí ya está. ¿Se alcanza a ver ahí el texto que dice? Vamos a leerlo todos juntos. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. 2 de Timoteo 1, 3, 5. Levanten la mano las abuelas. Casi todas, ¿verdad? ¿Sabes abuela, hermana? Levanten la mano las mamás. Levanten la mano las abuelas, decía. Levanten la mano las mamás. Entonces este mensaje es para ustedes, para la abuelita y para la mamá. Hermanos, la fe no fingida. Me llamó mucho la atención, desde hace tiempo estaba preparando este tema, de cómo la influencia que tienen ustedes, mis amadas hermanas, como madres, como abuelas, llega a ser muy importante, no solamente en el rol de mamá. ¿Ustedes sabían que la inteligencia la heredamos de la abuela materna? ¿Quiénes son aquí abuelas maternas? ¿Abuelas maternas? O sea, que sus hijas tengan hijos, ¿sí? ¿Sus hijas tienen? Ah, todavía no, ¿verdad? Bueno, si tienen un nieto bien inteligente, lo heredó de usted. ¿Cómo ve? ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Las abuelitas marcan también algo muy importante. Y desde hace aproximadamente 10 o 15 años está pasando algo. Muchas abuelas no solamente son abuelas, también son las segundas mamás, porque ya son los nietos o los hijos criados por las abuelas. Entonces, mis amados hermanas, ustedes tienen un rol muy importante que no acaba cuando sus hijos crecieron y se casaron. Si usted tiene la oportunidad, que estoy segura que conozco algunos casos que sí lo hacen, de cuidar a sus hijos, a sus nietos más bien, sabe que usted tiene gran influencia. ¿Cuántas de aquí recibieron una enseñanza de su abuelita o de su abuelita materna o paterna? ¿Se acuerdan? Hermana Balbina, ¿qué le enseñó su abuela materna? Bueno, ella fue un poco estricta, vamos a decir. Ajá. También me crió mi abuela, no me crió mi mamá. Ajá. Entonces siempre era de no agarrar las cosas ajenas. Y bien aprendido. Y bien aprendido. Bien aprendido. ¿Qué más? ¿Qué le enseñó su abuela, hermana? Si tuvo abuelita, ¿le enseñó algo? No tuve abuela. ¿Usted, hermana Reina, tuvo una abuelita que le enseñara algo? Ah, okay. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, ¿usted, hermana Rosy, tuvo una abuelita que le enseñara algo? Ay, válgame, entonces son abuelas primerizas. O sea, abuelas de que ustedes son las que van a enseñar. A ver, ¿qué le enseña a sus nietos cuando están en su casa, hermana Reina? Portarse bien. ¿Qué le enseña a su nieto? Bueno, para empezar, lo trae aquí a la iglesia. Y ahí viene la abuelita con el nieto. Pero ¿qué más? ¿Qué le enseña a sus nietos, hermana Rosy? Que a usted le ha tocado cuidar bastante. Estudien. Muy bien. ¿Sabe que en esta palabra que estamos leyendo, estamos viendo el trabajo que hizo una abuela y que hizo una mamá en un hombre de Dios que marcó un precedente en la iglesia cristiana? Porque Timoteo, el discípulo de Pablo, fue uno de los primeros pastores de las iglesias. Fue un pastor joven, pero fue un pastor del cual daban testimonio todos en la ciudad, que era un hombre recto, que había conocido de la fe y que era la fe verdadera. El tema en realidad lo vamos a centrar a lo que se refiere a la fe fingida y a lo que no es la fe fingida, la fe verdadera. Porque déjeme decirle que la fe, algunos la pueden fingir. ¿Y cómo te das cuenta? Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Pero aquí Pablo le dice: yo cuando me acuerdo de ti, Timoteo, recuerdo que en ti hay una fe verdadera, una fe que no es fingida, porque esa fe habitó primero en tu abuela Loida y después en tu mamá, y esa fe te la inculcaron a ti. La fe no se hereda. Ojo, déjeme decirle, no porque yo soy cristiano, mi hijo va a ser cristiano y mi nieto cristiano. Eso no es el ADN. Cada uno tiene que conocer a Jesucristo y tener una experiencia personal con Él. Pero la fe sí se inculca. La fe sí se enseña en su ejemplo y en su predicación.
Y a la semana pasada le decía a los papás que la palabra dice que instruyeras al niño en su camino y que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero esto no los exime a ustedes abuelos y a ustedes abuelas. Es decir, no de que, no, pues yo ya terminé. Ahí la mamá lo que le quiere enseñar. Si la mamá la lleva ya la Virgen, bueno, pues la mamá. No, hermanos, no. La fe verdadera que vean en ustedes y que puedan sembrar en cada uno de sus nietos. Vamos a continuar a ver qué es la fe verdadera. Tenemos como objetivo examinar qué tipo de fe primero habita en nosotros, porque les voy a decir una cosa, hermanos. Nadie da lo que no tiene. Nadie enseña lo que no sabe. Es imposible. Yo he querido aprender a hacer tortillas de harina, no me sale, no las sé hacer. No le puedo enseñar a nadie a hacer tortillas de harina. Usted no puede enseñarle a sus hijos y a sus nietos a buscar a Dios si usted no es un buscador de Dios. Usted no puede enseñar una fe verdadera si usted tiene una fe fingida. Y sabe que esa palabra de la fe fingida o de la fe verdadera tenemos que examinarnos, porque la Biblia dice que nos examinemos a nosotros mismos y que pongamos a prueba nuestra obra para saber qué clase de fe estoy viviendo. Ahora, ¿cuál es la fe que debemos tener? La fe que agrada a Dios, la fe que da fruto, la fe que demuestra y da testimonio de aquel a quien le hemos creído, Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Porque si nuestra fe no tiene obras, no tiene frutos, entonces es una fe fingida, es una fe heredada, es una fe de apellido solamente, es una fe que no creció en la experiencia de conocer personalmente a Jesucristo, sino de la tradición de que pues es que mi abuela me traía y luego mi mamá, y pues yo vengo, pero pues nada más vengo el domingo. Ya toda la semana vivo mi vida y Jesús nada que ver conmigo. Eso es lo que no queremos, esa sería una fe fingida. La fe verdadera, hermanos, primeramente produce arrepentimiento. Cuando usted y yo tenemos una fe verdadera, lo primero que debemos saber es que nos hemos arrepentido, es que hemos conocido a Jesús, porque no podemos tener una fe verdadera sin arrepentimiento, sin reconocer que somos pecadores. Por acá andaban Daniel y Eduardo, se me fueron, y Ángel, ahí ya lo estaba viendo. Bueno, ¿qué es la fe? La palabra griega para fe es pistis, quiere decir que, ¿alcanzas a leer, Sergio, lo que dice? ¿Cuál es la definición? En griego esto es lo que se le define como fe. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Escribí persuasión 2 veces. La fe a la que se está refiriendo en este pasaje viene de la palabra pistis, que quiere decir confianza, testimonio, persuasión. Estoy persuadido de quién es Jesús, decía Pablo. Estoy convencido, le creo al testimonio. Esa es la palabra que estamos usando, la convicción. Hermanos, la fe es convicción, es creer. Ahora me está preocupando mucho porque veo las generaciones que vienen y no veo que haya convicciones firmes y creencias firmes, sino que van así. Si todo, les dije, fui a hacer un curso, tuve que ir a hacer un curso a Ciudad Victoria y uno de los módulos era equidad de género e inclusión. ¿Y sabe de qué hablaron? De los géneros. Éramos 200 personas en el auditorio y el instructor pregunta, ¿cuántos géneros hay? Silencio. Y sale la Silvia, 2. Y todos se quedan callados. No, ¿que cuántos géneros? 2. ¿Cuántos géneros hay, hermanos? 2. Y dice el instructor, bueno, es que ya se están reconociendo que hay 34 géneros. Y empieza a nombrarlos a cada uno y a explicarlos. Una persona que no tenga su convicción firme en Cristo y en lo que Él enseña va a decir, no, sí, está el pansexual, el transexual, está el no sé qué, y empieza a nombrarlos. Y los que salgan. Pero biológicamente y bíblicamente solo hay 2. Femenino y masculino, hombre y mujer, varón y hembra los creó. No hay para dónde hacerse. Por mucho que quieran ponerle, por mucho que quieran agregarle. Pero ¿sabe qué pasa? Que si usted no siembra convicción, fe, no le inculca a sus hijos,
van a las universidades, van a las escuelas, van con los amigos y ¿qué es? Ah, no, pues es que si aquí dicen que es blanco, es blanco. Si aquí dicen que es verde, es verde. Y nos enseñaron un experimento muy interesante que les iba a traer el video, pero ya no lo conseguí. De una mujer que, bueno, yo creo que algunos, si han estado en la universidad, lo han escuchado, que llega el maestro y se pone de acuerdo con todo el grupo y dice, bueno, esta carpeta es verde. Y llega alguien tarde y aunque la carpeta es blanca, porque todo el mundo está diciendo que es verde, la persona que acaba de llegar termina diciendo que es verde. ¿Por qué? Presión grupal. No, es que si todos dicen que hay 34, pues digo que hay 34. ¿Esa es una convicción, hermanos? No, porque se va conforme vaya la presión de grupo. No, pues es que todo el mundo está diciendo tómate una, y pues bueno, pues una no es ninguna. Es que todo el mundo está diciendo, ándale, pruébalo, pruébalo. Y ahí voy y lo pruebo. Pero si usted, hermano, tiene una fe, hermana, tiene una fe no fingida, que está inculcando, ojo, no heredando, porque tiene que venir de un encuentro personal con Jesucristo, sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus nietas van a crecer con convicción, con testimonio de quién es Dios y de la verdad que habita en usted. Pero ¿en quién debe de habitar primero la fe no fingida? En el que la enseña, porque nadie puede enseñar lo que no conoce. Y yo le vuelvo a dar el ejemplo de Elí, el sacerdote. Sus hijos perversos, la Biblia dice que eran sacerdotes y ministraban, pero venían las mujeres afuera del tabernáculo y tenían relaciones con ellas, con las que venían a adorar. Cometían una perversidad tan grave. ¿Qué convicción había en esa clase de personas? Ninguna. Ah, es un trabajo, aquí venimos a trabajar de sacerdotes. No. ¿Y Elí qué les decía? No, mijitos, no hagan eso. Yo no sé con qué tono se los decía. O yo no sé por qué no los quitó del sacerdocio, por ese pecado tan grande que estaban haciendo. Pero estábamos viendo el actuar de hijos de un hombre de Dios que no tenían convicción, que lo que estaban haciendo, su trabajo como sacerdotes, es santo y que esa santidad de Dios no se negocia. Hermanas, ustedes saben que la santidad de Dios no se negocia, no se negocia. Ay, no, es que Dios es bueno, como quiera te va a perdonar. No, hombre, dale chance. No, la santidad de Dios no admite negociación. Eso es algo que nosotros también debemos de enseñar. Eso es algo que nosotros debemos de vivir, de inculcar para pasar a la siguiente generación. Porque ¿de qué sirve decir, no, yo siempre he guardado todo? Ah, no, pero mi hijo, no, pues es que ya. Es que uno los trae a la iglesia. Pues sí, pero no es que los traigas, es que, ¿dónde dijo Deuteronomio que le ibas a enseñar la palabra? Vimos la semana pasada. Deuteronomio 6, ¿qué dijo? Por el camino, y estando en tu casa, y al levantarte, y al acostarte, y cuando vayas acá, y cuando vengas, en la vida cotidiana. Porque de esa manera se enseña la fe no fingida. Y es que, hermanos, nosotros podemos, aún sin quererlo, estar viviendo una fe fingida. ¿Cómo estás, hermano? Ahí bendecido y en victoria, aunque estés mal. ¿Pero qué te enseña a responder? Bendecido y en victoria, fingiendo que estás bien. Pequeñas cosas, hermanos, por las que tenemos que examinar nuestra fe. Entonces, continuamos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición de fe. Yo creo en Jesús, aunque nunca lo haya visto. Y creo que Jesús va a regresar por segunda vez. Y creo que Él está vivo. Y creo que Él está aquí en medio de la congregación. Y creo su palabra que dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Porque es verdad. Esa es la fe que tenemos, que estamos convencidos de lo que creemos. Pero esa fe, mis hermanos, se prueba también con fuego. Aquí quisiera preguntar, ¿alguien tiene algo de oro? Yo creo que ya casi no usamos lo de oro, ¿verdad? Bueno, ¿tiene algo de oro en su casa, verdad? Bueno, unos aretitos, lo que sea. La fe es como el oro. Aquí dice Primera de Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sabe por qué vienen pruebas a su vida? ¿Por qué viene esta presión social?
porque la fe, lo que creemos, se va a tener que poner puesta a fuego, va a probarse nuestra fe, y más en este tiempo, va a probarse a quién le creemos más, al mundo, al sistema o a Dios. Va a probar si nuestra fe es verdadera o no, porque cuando no hay problemas es muy fácil decir que tenemos fe, porque cuando no hay que pararse firme y decir no, son dos géneros, es muy fácil decir que tenemos fe, pero cuando estamos trabajando alrededor de homosexuales, de lesbianas, de esto y del otro, que dicen, no, las cosas son así, ahí es lo más fácil es quedarse callado y decir, no, pues lo que diga la mayoría. ¿Sí o no, hermanos? Y eso lo están viviendo sus hijos en las escuelas, y sus nietos, y sus hijos en el trabajo, y va a quedar, y viene mucho más cosas. Por eso es importante inculcar la fe. Diferencias entre el oro y la imitación. Yo sé que algo tendrá de oro o alguna vez ha visto el oro. Bueno, si ha visto el oro, ha visto lo que no es oro, ¿verdad? No sé si a usted le pasa, dicen por ahí pobre y delicada, pero yo recuerdo que nosotros no nos podíamos poner nada que no fuera de oro, porque nos hacía luego aquí infección. Se te pone la piel verde, negra, porque no es oro, porque los metales como el cobre, como el estaño, empiezan a hacer reacción al sudor, pero el oro no. Entonces, para probar que es oro, luego ves qué te hace en la piel, ¿verdad? Uno pobre y delicado, o sea, quiere llevar así aretitos, pero tienen que ser de oro. ¿Sabe qué? Así es la fe verdadera. La fe verdadera se manifiesta y la fe fingida también se manifiesta. Y hay señales para reconocerlas, así como las hay con el oro. ¿Cuál es la fe fingida? Primero, ¿qué significa fingir? Representar o hacer creer algo que no es verdad con palabras, con gestos, con acciones. Otro sinónimo es aparentar. ¿Qué otro sinónimo ve allí? Engañar, falsear, diluir, encubrir. ¿Quién es el padre de la mentira? Porque ahí dice engañar. Satanás. Cuando nosotros vivimos una fe fingida, es esa fe que en el ambiente cristiano somos cristianos y donde quiera que estemos, pues ahí nos hacemos a lo que seamos. ¿Sí? Es como los políticos. Mientras gane tal partido, soy de aquel, pero ya pierde, ya me cambio y soy de aquel. Esa es una fe fingida. Y hermanos, usted lo ve también, ya no hay convicciones, ni siquiera en las cosas políticas. De un lado saltan a otro. Esa es la generación en la que estamos viviendo. Pero eso no debe ser así en la fe en Cristo Jesús. La fe verdadera contra la fe fingida. Primero, se manifiesta la fe fingida en la relación con Dios. Dice aquí, la fe fingida percibe un Dios lejano, un Dios que no se le tiene un temor reverente. ¿Cuántos saben que a Dios se le debe tener un temor reverente? Un temor por quién es Él, porque Él es santo, porque Él es grande, pero no un terror, un miedo. La fe fingida le tiene miedo a Dios. No lo conoce como padre, lo conoce como juez, lo conoce como castigador. La fe fingida no se puede referir a Dios como padre. Incluso se puede pelear con alguien por religión, entre comillas, pero no se identifica como un hijo de Dios porque no le conoce. Hermanos, la fe fingida se encuentra mucho en las personas religiosas, que quieren hacer las cosas por sus fuerzas, pero que no conocen a Dios como Padre. Por el contrario, cuando es una fe verdadera, la fe no fingida habita en aquel que sabe que es hijo de Dios. Hermano, ¿cómo sabe usted, hermana, que es hija de Dios? ¿Cómo sabe que es hija de Dios? ¿Qué dice la palabra? Ahí está la clave, Juan 1:9. Hermano Silvio, ¿cómo sabe usted que es hijo de Dios? Bueno, a ver, esa es una, pero ¿cómo? Juan 1:9, ¿quién se acuerda de lo que dice? El Espíritu Santo, pero Juan 1:9 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Algunos se acordarán, o con algunos con los que platiqué cuando llegué, lo primero que les preguntaba es, oye, ¿cuándo aceptaste a Cristo como Salvador?
No, yo vengo desde chiquito. No, yo vengo desde chiquita. No, es que yo siempre he ido a la iglesia. Sí, pero ¿cuándo aceptaste a Cristo? ¿Cuándo te arrepentiste? Porque si no hay arrepentimiento, si no está la aceptación de quién es Jesús, no sé si estás viviendo una fe verdadera o una fe fingida o una fe aprendida. Porque hermanos, aquí pueden aprender que se levantan las manos, que se aplaude, que se hace actividad, pero tal vez no han tenido ese encuentro y esa relación personal con el Señor. El Espíritu Santo que viene cuando le recibimos, que es el que clama, Abba Padre, ese es el que nos identifica como hijos. No que hayamos venido a la iglesia desde niños. Entonces, primera cosa, tenemos que ver nuestra relación con Dios, hermanos. Si usted no se puede acercar con Dios como Padre, algo está pasando, examine su fe. Usted debe de poder venir ante el Padre porque es hijo de Dios y porque el Señor ya abrió camino a través de la sangre de su Hijo. Después, desconoce la deidad y señorío de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Una persona, hermanos, con una fe fingida habla de Dios, pero no de Jesucristo. Si han escuchado eso, no, hombre, pues Diosito me puso en mi camino. A mí me gusta a veces ver entrevistas de los artistas, lo que dicen de biografías y todo eso. Y a veces me llama la atención cómo la vida de cierto artista está por la calle de la amargura, pero eso sí, ellos tienen a Dios en su boca, pero no en su corazón. Ay, si es que Diosito me puso este papel y ahí la interpreté. Y Dios hizo esto y aquello, pero tú ves su vida y dices, ah, caray, ¿dónde está Dios aquí? Porque ¿qué? Dios es santo, Dios es bueno, pero ¿cómo? A ver, no reconocen el señorío de Jesucristo como Dios encarnado. ¿Y qué dijo Jesucristo? Nadie viene al Padre si no es por mí. No conocen el señorío de Jesús. No quiere decir que no hayan escuchado de Jesús. No se han rendido ante el señorío de Jesucristo. Quien tiene una fe fingida clama a Dios o a Diosito o a Chuyito, pero no conocen la relación con Jesucristo, ni su encarnación, ni su obra en la cruz. ¿Saben qué? Hace algo tremendo. Primera de Juan 4:3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Es decir, si tú no le has aceptado como Salvador y te has rendido a su señorío, no eres de Dios todavía. Tienes que rendirte y aceptarlo. Una persona, la fe fingida es mental, es decir, intelectualmente cree que Jesús vino. Intelectualmente cree muchas cosas, pero no ha bajado acá al corazón. Tiene una fe histórica, ah, sí, hace 2000 años, ah, sí, Jesús nació de una virgen, pero no ha bajado aquí al corazón. No ha tenido ese encuentro. Una persona con una fe fingida habla de Dios, pero no de Jesucristo. Ah, eso ya lo había puesto. Ok, dice, la fe fingida es mental, no espiritual. Ah, eso ya se los había hablado. Me acuerdo aquí un ejemplo. Pues yo tenía una célula hace muchos años de puras chicas solteras, Ladies Night les pusimos, porque teníamos una noche de chicas y hablábamos de la palabra de Dios, muy bonito. Y ya le perdí la pista, eran como 20, ya le perdí la pista a algunas, ya ve que el Facebook es bien chismoso y me las encontré en Facebook y así. Y me llamó la atención un post que puso una de ellas hace como 2 o 3 semanas, donde hablaba de un proceso que había pasado y ponía a Dios y que gracias a Dios. Y me dio gusto al principio, dije, ah, pues qué bueno, se encontró con el Señor, se alejó, pero se encontró. Me encuentro a su prima, que es amiga, la amiga que nos presentó, y le digo, oye, fulanita la vi, y la vi en persona, no la reconocí, porque ya tenía algunas cirugías en su cara. Y le digo, ¿cómo? Oye, pues la veo muy distinta. Ella era una chica muy bonita cuando estaba soltera. Cuando la vi en persona no la reconozco porque se había hecho algunas cirugías. Se ve guapa, pero no tan bonita como era. Y me empieza a contar, ay, no, esta mujer, mira, ya que no sé qué del esposo, pero ahora se fue a vivir con el novio, está viviendo en unión libre, está bla, bla, bla. Y así empieza a decirme, ¿verdad? Ya la oración chismosa. No, me empieza a decir todo eso y yo me quedo pensando, pues entonces, ¿cómo puso ese post hace 2 semanas que Dios esto y que no sé? O sea, ¿cómo? ¿Vives en pecado y pones a Dios en tus redes? ¿Cómo? Y me quedé pensando, a ver, pero ¿sabe qué, hermano? No es el único caso. Ni sucede allá en Reynosa nada más, o sí. Que viven como se les da la gana.
Ah, pero eso sí, no, Dios me los bendiga, ¿eh? Ahí va el Piolín con corazones para todos mundos. No, hermanos, esa es una fe fingida. La fe verdadera vive, cree, predica y lo da con el ejemplo. Hermanos, es importante por eso examinar mi fe con mis acciones también. Una fe fingida se basa en la herencia, no en la conversión. Todos los que estamos aquí que hemos creído en Jesucristo, yo les he dicho, yo crecí en una iglesia, pero me convertí a los 8 años. Conocí a Jesús, conocí a un Jesús sanador, porque el crecer en una iglesia no me hace cristiana y mucho menos salva. Yo tuve que conocer a Jesús, porque si la fe se basa solo en lo mental, está basada en el alma, no está basada en lo que es en lo espiritual. Es decir, si la fe solamente se basa en el alma, es como si edificaras en la arena, como hablamos hace 3 semanas. Tiene que ser edificada en un encuentro con Jesús, en que tú le conozcas personalmente, con una experiencia como Señor y Salvador. Una fe fingida, hermanos, es muy proclive, que quiere decir que es muy dada a pelearse por doctrina y a pelearse por vana palabrería. Ahora, ojo, una cosa es dar respuesta y otra cosa es defender lo que es la verdad. Pero vemos que alguien tiene una fe fingida cuando nada más anda peleando. ¿No se ha visto usted, por ejemplo, ese famoso Facebook de gente que nada más está echándole a la gente que va a la iglesia tradicional? ¿Cuál es el sentido de hacer eso? Ninguno. Es vana palabrería, es pleito innecesario. ¿Por qué no mejor le comparten de Jesucristo con la verdad? La fe fingida es débil, por eso necesita reafirmarse a sí misma. Entonces pelea, discute cualquier cuestión y normalmente son acerca de cuestiones de la ley. Ay, es que en domingo, es que en sábado tenemos que congregarnos, es que tiene que ser así, tiene que ser así. No hablan de una fe verdadera. Por el contrario, un creyente genuino no necesita demostrar nada para creer, porque su fe le ha sido dada desde arriba, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Uno de mis mentores que nos enseñó en el Islam, en el mundo, cómo compartir a musulmanes, nos decía, ustedes simplemente dejen salir al tigre, es decir, tú no tienes que defender a un león o a un tigre, lo único que haces es sacarlo de la jaula y el león se defiende solito. Usted no tiene que defender a Jesucristo, simplemente Él se defiende solo, Él es el Todopoderoso. Sus atributos, su obra es suficiente para callar cualquier discusión. Nuestra fe no necesita ser defendida en ese sentido, necesita ser vivida. Porque, hermanos, cuando usted vive su fe, por mucho que le quieran sacar y decir, es que no sé qué, la verdad que está viviendo les calla la boca a los detractores, porque es una fe verdadera, porque es una fe no fingida. Y esa es la fe a la cual nos está mandando el Señor a examinar. Una fe fingida no produce un cambio real en la manera de vivir, porque no hay arrepentimiento. Una de las definiciones que leyó el hermano Sergio de la fe es la fidelidad. ¿Cómo sé que mi fe es fingida? Pues porque no hay arrepentimiento, no cambia. ¿Arrepentimiento qué es? ¿Se acuerda, Sergio o hermano Silvio, que lo hemos visto en los varones? ¿Qué es el arrepentimiento? Cambio de vida, pero también cambio de ¿qué? ¿Cómo le explica usted a alguien el arrepentimiento? ¿Alguien volvió a abrir la casa? Alguien va a la derecha, se va a la izquierda. Es un cambio total de dirección. Yo no puedo decir que me he arrepentido si sigo caminando hacia el infierno. Y camino hacia el infierno cuando sigo en el pecado. A los que dicen que son fieles a Dios pero no hacen lo bueno, yo les podría decir, tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno y yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que hago. Santiago 1:2:8 dice, tú dices que tienes fe, bien haces. Demuéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos, la fe no fingida tiene obras, tiene acciones. No solamente dice que cree en Jesús,
hace acciones, vive, sirve. Y yo quiero aprovechar, mis hermanos, en la iglesia evangélica cristiana hemos enfatizado mucho la gracia, lo cual está bien, pero a veces se nos olvida que la fe sin obras es, ¿qué, hermanos? Muerta. Si yo digo que creo en Jesús, pero nunca testifico de Él, ¿mi fe es qué? Muerta. Si yo digo que Jesús es mi Señor, pero no quiero servirle, ¿mi fe es qué? Muerta. Si yo digo que quiero adorarle y que Él es mi Rey, pero me piden algo, ay, no, yo no, pastora, no, dígale otro. ¿Mi fe qué es? Muerta. La fe sin acciones y sin obras es muerta. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Otra versión, para que quede claro. Uno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos y yo en cambio te mostraré mi fe con mis hechos. ¿Sabe qué, hermano? El mundo y su familia y sus vecinos quieren ver a Dios y quieren ver una fe tangible. Una fe que sus hechos hablen, porque esa es la fe verdadera. No quieren ver una fe intelectual, que usted se sepa todos los versículos y toda la doctrina y toda la disciplina de nuestra amada iglesia. Quieren ver una fe real, que se vive y se comparte. Esa es la fe que queremos inculcar. No la fe solamente de que, pues tú ves los domingos y si puedes, si no puedes no vengas, mijo. No, una fe real. Les recomiendo, hermanos, una película que se llama Carros de Fuego. No sé si alguno la ha visto, la ha escuchado. Un muchacho que es un atleta, un corredor, y él iba a ir a una competencia internacional, muy buen corredor allá en el sur de Estados Unidos, y fue un caso real. Pero resulta que la carrera la pusieron en domingo, y el muchacho dijo, no, el domingo yo no voy a correr porque domingo es el día del Señor. Y la gente estaba, ay, un domingo que faltes, que no le vas a hacer nada. Pero el muchacho tenía una convicción de decir, el domingo es del Señor, que tuvieron que mover la carrera. ¿Por qué él no iba a participar? Porque el domingo es día del Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que tenemos esa convicción? Hermanos, dice aquí, tú tienes fe, yo tengo hechos, muéstrame tu fe sin hechos y yo en cambio te mostraré mi fe con mis hechos. 5 formas de manifestar una fe fingida. 1, fingir o aparentar amar a los demás. Mira, hermano, esa es otra. La palabra de Dios dice que a los creyentes se les conocía en el primer siglo porque decían, miren, ved cómo se aman. Y nada, uno así de que, ay, esta hermanita ya me cae bien gordo, o me cae bien gorda. Ay, esta pastora, ay, esta no sé qué. Fingir amar a los demás. Cuando dice aquí este texto, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿qué? A la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. ¿Sabe qué, hermano? Cuando el Espíritu de Dios está obrando en su vida y en mi vida, usted y yo no tenemos que fingir que amamos a alguien. Dios pone un amor sobrenatural. ¿O usted cree que nos amamos porque somos muy buenos? No, mi hermano. Nos amamos porque es un amor sobrenatural que Dios ha puesto por nosotros, que le conozco los defectos a la pastora, que se equivoca, que eso, pero la amo porque el Señor está tratando en mí. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Predicar una fe fingida. Cuando Pablo estuvo preso, él supo de personas que estaban predicando para darle en la torre a Pablo, para decir, pues Pablo no puede, uno sí. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Le ha tocado ver esto? A mí sí me ha tocado. En mi amada iglesia donde conocí al Señor, hubo como 5 divisiones, ya dejamos de contar. Y había algunos que predicaban por contienda, cosa que no se debe de hacer, pero dijo Pablo, bueno, pues el evangelio se predica y eso es lo bueno. Pero predicar por contienda y por división, eso es muestra de una fe fingida, de una fe que no es verdadera. Uno predica a Cristo porque le ama y porque es la verdad. Fe que finge soportar, es decir,
Aquí pone el caso de Saúl. Cuando Saúl fue coronado rey, hubo personas que dijeron, no, este Saúl no lo queremos, no le trajeron presentes. Y la Biblia dice que él disimuló. Es decir, me hago el que no escuché, me hago el que no vi que se portaron así conmigo. Pero después, cuando Dios le dio la victoria en una batalla, decían los demás, no, pues los que te hicieron el feo, vamos a matarlos aquí mismo. Él disimuló. Hermanos, nosotros no tenemos que fingir que soportamos al hermano Saúl o que nos soportamos. Dios nos da esta fe para hacerlo. Características que definen a una fe fingida. Ya vamos acabando, hermanos. La fe fingida es como un árbol que aparenta un follaje, que aparenta estar lleno, verde, pero que no hay frutos. ¿Usted se acuerda qué pasó con la higuera a la que Jesús fue a buscar frutos? ¿Se acuerda de esa historia? Jesús iba pasando, vio una higuera que estaba floreciendo, bueno, que estaba verde, con mucho follaje, se acerca, busca fruto, ¿y qué dice que halló? Nada. Lo curioso es que esa higuera estaba junto al camino. Yo quiero recordarle que uno de los tipos de Cristo es que Cristo es el camino. Miren, hermanos, vamos a suponer, este es el camino. Mi fe no fingida está a un lado del camino. Me acerco porque me gusta, me simpatiza, pero no me quiero comprometer en el camino. No, mejor aquí al ladito de Jesús. Cerquita, pero no me comprometo. Esa es una fe fingida. Porque tú tienes que estar en el camino. Porque la fe verdadera está en Cristo Jesús. No está fuera de Cristo. La palabra dice que cuando Jesús vio esa higuera y buscó fruto y no lo encontró, la maldijo. Y nunca más coma nadie de ti, y la higuera se secó. Esa es la fe fingida. Un árbol que aparenta, un árbol que dice pero que no hay fruto. ¿Cuál es el fruto que tendríamos que ver en un cristiano para ver una fe verdadera? Primero, frutos de arrepentimiento. La palabra dice, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje. El que mentía, no mienta. El que dice que cree en Cristo, comparta. Trabaje con sus manos, dijo el Señor. Fingir al ofrendar a Dios. Miren esta también. Abel trajo una ofrenda, Caín también trajo una ofrenda. Pero ¿cuál era la motivación de Caín y de Abel? A lo mejor sus papás les habían enseñado ya por cumplir, por quedar bien, hicieron la ofrenda, pero Caín no la hizo de corazón. Él solamente fingía cumplir y eso no le agradó a Dios. Y eso hizo que decayera su semblante y que fuera el primer asesinato. Fingir ser creyentes. Y empieza Jesús a decirle a los fariseos, ay de ustedes, fariseos, que son como sepulcros, como tumbas blanqueadas, pero que por dentro están llenos de huesos y de pestilencia. Miren, hermano, usted me puede ver aquí muy formal, pero ¿qué hay adentro? Yo lo veo muy guapo, muy bien arreglado aquí en la iglesia con su Biblia, pero lo que hay adentro es lo que el Señor está viendo. Su corazón, mi corazón. Yo no lo veo, no le veo su corazón, pero sí veo sus frutos. Veo los frutos de arrepentimiento, veo los frutos del Espíritu, porque esos se ven, hermanos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu que dice la palabra de Dios? Amor, fe, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Otra vez iba a decir fe, me faltan dos más. Contra tales cosas no hay ley. Pregunta, hermano, ¿qué tipo de fe tienes en tu vida? ¿Tienes la fe mental? ¿La fe heredada? ¿La fe solamente fingida? Porque bueno, cuando estoy en la iglesia soy cristiano, pero pues ya cuando estoy afuera ya es otra cosa. ¿Qué tipo de fe vives? Si tienes una fe fingida, hermano, no te sirve ni te servirá para nada. Ni en este mundo, ni en el venidero. Es como edificar sobre la arena movediza. Pero si quieres una fe genuina, es el momento de encontrarte con Cristo Jesús. Hermanos, yo oro que tengamos una fe genuina. Cada uno de nosotros. Que hayamos tenido nuestro encuentro con Jesucristo, porque Jesús quiere encontrarse con cada uno de nosotros y que tengamos esa fe mucho más valiosa que el oro, verdadera, que atraviesa la prueba,
que atraviesa la dificultad. Esa fe que tiene recompensa en esta vida y en la venidera. Quiero pedirles que se pongan de pie. Si el hermano Silvia me puede ayudar con la luz, por favor.